presentado por Emily C. Buenas tardes, mi nombre es Osvaldo, un amante de la historia de la música, y hoy les contaré sobre el periodo del modernismo. Y se preguntarán, ¿qué es el modernismo? Bueno, pues el modernismo es el resultado de la búsqueda de la estética basada en el individuo y sus más profundas emociones. Las cosas que más influenciaron en este periodo fueron la búsqueda individual, el distanciamiento del sistema tonal y la situación política en Europa. Esto que les acabo de contar fueron factores muy importantes para el modernismo, porque lo hicieron que fuera el periodo diverso en la historia musical. Les mencionaré los primeros compositores mexicanos que hubo en este periodo: Silvestre Revueltas, Carlos Chávez, Blas Galindo y por último, Ana Lara. Ellos son los compositores mexicanos más importantes de este siglo. Un dato interesante, pues este periodo también se desarrolla la música popular, que empieza a surgir como el blues, jazz, swing y luego el rock, disco, hip hop, new age, country alternativo y la música techno, entre muchísimos otros géneros musicales. Música antigua. En la prehistoria se utilizaba todo lo que se tenía a mano para crear música: cuerpo, voz, etc. Después de varios años comenzaron a crear instrumentos hechos de madera, huesos y cerámica. En estos tiempos la música se fue volviendo esencial. Era un medio para aclamar y educar y ayudaba al desarrollo intelectual del ser humano. Los instrumentos vihuela de teclas, clavicímbalum, organeto y tambor mecánico fueron representados en pinturas interpretando música antigua. Música clásica. En ese periodo la música clásica eran composiciones menos pesadas. Era solo tener una melodía principal y los guiaba todos los instrumentos. La diferencia es que la música clásica tiene sonidos con más claridad, simetría de frases y se expresa de forma sonata. Este tipo de música debe ser estudiada. Se requiere aprendizaje formal y en la técnica para cada instrumento. El ritmo de acompañamiento se vuelve más suave y natural. Medieval y renacentista. Esta era empezó en el año de 500 a 1600. En este periodo toda la música está relacionada con Europa a partir del siglo XV, porque fue la caída romana de ella, y se puede representar mediante composiciones vocales o religiosas. El motete, la misa, las canciones polifónicas y villancicos. La música medieval tiene la característica de cantar en canta a capella, sin instrumentos musicales y canta en latín. Prehistoria. Este empezó en el año 50.000 a 5.000 a.C., por lo que el ser humano por primera vez descubre la música, se supone, ya que es algo desconocido, junto con la voz o utilizando el cuerpo para hacer sonidos en el exterior. Un ejemplo que se utiliza como música en esa era fue el barbadera, que algo parecido a una flauta, entre ellas las conchas, piedras, huesos, arcos o triperas. A todo esto fue el producto neurológico del ser humano y su desarrollo, igual que la imaginación, para que contribuye sus emociones. Periodo barroco. En este periodo se establece la ópera. Los instrumentos ahora son más precisos, las melodías tienen más decoración, al igual que la arquitectura de esta época son más detallados. Romántico. Este periodo se percibe como rebelde, pues empezó a pensar que las emociones se pueden representar en el arte, y se pensaba romper paradigmas prefiriendo la emoción sobre la racionalización. Hubo avances musicales en cuanto al desarrollo y evolución de la tonalidad y el cromatismo. Las orquestas eran más grandes, las óperas aumentan en duración y algunos compositores famosos son Robert Schumann, Franz Liszt. Mi nombre es Antonio Vidaldi. Pertenezco a este periodo en la música y me gusta mucho representarla en los sentimientos de las estaciones del año. Mis composiciones las ven como una locura y dicen que estoy loco, pero creo que son más detalladas ahora.